Miles y miles de casos de contagios del COVID-19 en el mundo, en nuestro país. ¿Cuáles son las secuelas que nos deja esta enfermedad para quienes sobrevivieron? Desde el punto de vista físico, psicológico, el tema del estrés, las repercusiones son económicas, familiares, angustias. Hemos perdido familiares, amigos cercanos. Estamos en comunicación con el licenciado Carlos Velázquez. Él es psicoterapeuta y psicólogo forense, además, que nos va a hablar acerca de qué pasa después del contagio del COVID-19 y cómo afrontar esta situación. Buenos días, licenciado Velázquez, bienvenido a la Revista Al Día. ¿Cómo está? Buenos días. Le preguntaba aquello porque hay mucha gente que le va a costar superar. Le va a costar superar porque hay muchas situaciones vividas en el entorno familiar, social, en su círculo. ¿Cómo superar el COVID-19? Usted como especialista en esta área, hablemos un poquito acerca del estrés, del tema mental. ¿Cómo podemos ser fuertes ante esta situación? Bueno, creo que hay dos cosas. La primera es la persona que sufre el COVID y la segunda es el entorno. La primera, y es el caso que me ha sucedido, yo he tenido un contagio y una infección bastante compleja. Me ha llevado a estar con serios problemas respiratorios y cuando a uno le dan el alta, pues se encuentra bastante debilitado y el eje en la persona es la paciencia. Es decir, tener paciencia con su propio organismo. Uno creería que es similar a recuperarse de un resfriado y que al día siguiente o 2 días ya va a estar mejor. Y en realidad no sucede esto. Hay una gran cantidad de síntomas posteriores que uno los vive y va a depender de la carga viral y de muchas cosas para que estos vayan desapareciendo en el tiempo. Y por otra parte está la familia, que también debería tener mucha paciencia porque es una persona que aparentemente está sana, pero que esta persona está primero con una gran cantidad de síntomas diferentes, es decir, por ejemplo, no puede dormir, su alimentación debe ser de acuerdo a lo que señala el médico, tiene que tomar una gran cantidad de medicación posterior y asimismo todavía debe estar aislado. Entonces es estar en casa, pero al mismo tiempo no tener todo el contacto que uno quisiera. Entonces el eje central es tener paciencia tanto con la persona que está sufriendo el COVID como la persona que lo ha sufrido. Tener paciencia consigo mismo, es decir, saber esperar que el propio cuerpo se recupere. En mi caso, la sintomatología posterior al COVID ha sido muy molestosa porque ha tenido que ver con insomnio. No podemos dormir, nos quedamos hasta las 3 o 4 de la mañana y en el día estamos muy somnolientos, es decir, hay una hipersomnia en el día. Por otra parte, se nos restringe la comunicación directa con el resto del entorno familiar, que si bien hace el esfuerzo de estar cerca a uno, pues uno teme que ellos también se contagien o eventualmente que se puedan recontagiar. Y creo que uno de los temas centrales que genera mucho estrés es lo que usted señala, la soledad. Es tener que afrontarlo solo, eventualmente con compañía, eventualmente utilizando los medios como las videollamadas, pero es la soledad la que uno siente y empieza a revalorar todo lo que en algún momento es normal. Mucha gente que atraviesa esto se queja de la soledad que le genera el coronavirus ante el entorno familiar, ante la gente que tiene. Bueno, pues hay una carga viral que puede durar semanas, meses, años inclusive, depende de la reacción del organismo. Y ahí la paciencia, palabra clave que usted menciona. Licenciado Carlos Velázquez, ahora, usted ha vivido esta situación de una forma tan pero tan cercana, porque su padre también se llama Carlos Velázquez y ha fallecido. Muchos miembros de su familia se han visto infectados. Aquí le damos nosotros toda la fuerza a usted, a su familia, toda nuestra solidaridad. Incluso la gente ha confundido por tener el mismo nombre, ¿no? Carlos Velázquez. Así que viene toda la fuerza para usted. ¿Cómo ha hecho para superar este momento, el fallecimiento de su padre? Le pongo un ejemplo directo, conversando y aprovechando que estamos en comunicación con usted. Sí, ha sido muy complejo porque mi papá se interna un día, el día 14. Mi papá se interna el día 13, yo me interno el día 14 y el día 15 fallece mi papá. Como yo tenía en ese momento una
afectación muy grande. Resulta que cuando me comunican esta situación no lo termino de entender. Lo único que sentía era el dolor de la pérdida. Pasado el tiempo, le hablo de una semana o 2 semanas luego de la recuperación, recién puedo ser capaz de afrontar esta situación. La pérdida de un familiar por el COVID es muy dura porque uno no está cerca. Es distinto a tener un familiar y que uno lo ve enfermo y puede acompañarlo y eventualmente habla con el médico y el médico le va diciendo, pues se está deteriorando, etcétera, etcétera. En el caso de mi papá, pues se da muy rápido, justamente por el COVID, y paralelamente a esto, el dolor de no haber podido acompañarlo, porque estamos aislados cuando tenemos esto, y paralelamente el no haber estado presente cuando él se entierra. Si bien a uno, en mi caso, me han transmitido por videollamada, pero no es lo mismo el poder despedirse. Entonces es un dolor muy grande porque uno siente la pérdida, pero lo que es más complejo, no ha estado cerca. Lo habitual es que acompañemos hasta la última morada, solemos decir, a quienes hemos perdido, pero paralelamente yo estaba peleando por mi vida. Entonces no se da en ese momento el dolor, sino el dolor se da mucho después, 2 semanas, y todavía uno lo siente porque yo estoy en casa, que aquí vivía mi papá, y todavía me cuesta el pensar en ir a ver sus cosas, empezar a disponer lo suyo. Si bien hemos hecho una limpieza general, se ha hecho una desinfección total, pero todavía el recuerdo está presente y eventualmente es ese recuerdo de, esto le tengo que avisar a mi papá, o tengo que hacer esto. Entonces es mucho el dolor y el no acompañar no permite que el duelo se termine de cerrar en ese momento. Correcto, superarlo es bastante difícil por el desenlace mismo que conlleva esta enfermedad cuando fallece un familiar. Y lo decía, y destaco nuevamente esto, que por llevar el mismo nombre, incluso mucha gente lo confundió, veíamos en redes sociales, Carlos Velázquez, muchos pensaban que era usted, bueno, y vale la pena hacer la aclaración en este momento. Recomendaciones para las personas, por favor, licenciado, acerca de lo que hoy en día la familia debe hacer con alguien que ya se ha recuperado por el COVID-19 y la persona que está en este momento saliendo de esta situación en una época de transición, tratando de volver a la normalidad, buscando su salud integral, no solamente física, sino que también mental. Primero, lo que habíamos dicho es la paciencia, y segundo es básicamente el cuidado. El cuidar de no enfermarse algo. Porque el COVID, por lo menos en mi caso, ha afectado muchísimo. Y como me decía mi médico, es una enfermedad multisistémica, afecta muchos sistemas. Entonces, yo tengo prohibido prácticamente enfermarme o resfriarme o salir cuando menos 2 meses. Y esto se debe a la baja en la cuestión inmunológica, en las defensas que uno tiene. Entonces, creo que es fundamental el aprender, el poder manejar adecuadamente esta temática. Les reitero, hay una temática de tipo económica, hay una temática de tipo familiar, pero debe tener paciencia y esperar a poder recuperarse adecuadamente. ¿Qué representa recuperarse adecuadamente? No enfermarse, no tomar riesgos, no ingerir alcohol, porque como es multisistémica parece que se dañan diferentes sistemas, lo cual es muy complejo. Entonces, la familia, ¿qué debiera hacer? Acompañar. Bien. Estar cerca de la persona, ayudarle a la persona a que entienda que esto va a pasar poco a poco. Debe cuidarse la persona durante un tiempo prolongado, inclusive no solamente física, sino en la posibilidad de contagio. Y lo otro, entender que de manera tolerante va a cambiar su vida. Hemos cambiado, utilizamos barbijo, pero lo que es más importante, debo cuidar mi salud. Debo cuidar mi salud física y mi salud mental. Bien. Muchos han generado estrés, muchos han generado depresión, tristeza muy grande por una pérdida, y esto es un proceso. Eventualmente requerirán apoyo terapéutico, mucha gente no. Bien. Lo fundamental es actuar racionalmente, pensar en que esto también pasará. Licenciado Carlos Velázquez, psicoterapeuta y psicólogo forense con nosotros, más allá de las recomendaciones, contándonos una historia de vida. Que se recupere muy pronto, al 100%. Para usted y toda la familia, nuestra solidaridad y mucha fuerza. Gracias, buenos días. Tenemos más en la Revista al Día.